Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a darles toda la información y hacer un breve análisis de lo que fueron los partidos del día de la fecha en la vuelta de los octavos de final de la Champions League, donde el Bayern de Múnich eliminó al Paris Saint-Germain. El conjunto de Lionel Messi y Kylian Mbappé vuelve a quedarse afuera de la Liga de Campeones en los octavos de final. Una eliminación muy precipitada por parte de los franceses, que no tuvieron un buen compromiso en Alemania, mientras que el Bayern está con todo, 8 de 8 en la Champions, ganó absolutamente todos los partidos que ha jugado y se encamina a tratar de ganar un nuevo título a nivel europeo. Por otro lado, el Milan volvió a meterse después de muchísimo tiempo entre los mejores 8 de la competencia, tras igualar 0-0 con el Tottenham en Inglaterra. Y es una de las sorpresas de esta Champions, porque sinceramente, y si bien es cierto que el Milan es un histórico de Europa, de hecho es el segundo equipo que más Champions ha obtenido en toda la historia, no estaba pasando por su mejor momento y hoy en Europa es uno de los candidatos a volver a levantar la orejona. ¡Empecemos! Vamos a repasar primero las formaciones del Bayern de Múnich y del Paris Saint-Germain. Por el lado de los alemanes, dirigidos por Julian Nagelsmann, una sola modificación en relación al partido de ida. En el lateral derecho jugó Stanisic, ya que recordemos que en París había sido expulsado Benjamin Pavard. Los 11 del Bayern: Jan Sommer en el arco, Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Matthijs de Ligt y Alphonso Davies conformaban la defensa. El centro del campo de juego para Leon Goretzka y Joshua Kimmich. Un poco más adelantados jugaron por los costados Kingsley Coman y Jamal Musiala. En el centro, el capitán Thomas Müller, y el centro delantero fue Eric Choupo-Moting. Por el lado del PSG, Mbappé volvía a ser titular. Recordemos que en el compromiso de ida ingresó en el segundo tiempo porque llegaba justo en lo que respectaba a la recuperación de una lesión, mientras que el que no estaba disponible fue Neymar Jr., quien seguramente se pierda todo el semestre. La formación, con una línea de 5 defensores que se transformaba en 3 cuando el equipo atacaba: Gianluigi Donnarumma en el arco, los 3 centrales Danilo Pereira, Sergio Ramos y el capitán Marquinhos, que tuvo que salir reemplazado en el primer tiempo por una lesión. El carrilero por la derecha fue Achraf Hakimi, el carrilero por izquierda Nuno Méndez, los 3 mediocampistas Víctor Ferreira, Fabián Ruiz y Marco Verratti, mientras que la pareja de delanteros, los 2 mejores futbolistas del mundo, o por lo menos eso se vio en la votación de Best: Kylian Mbappé y Lionel Messi. Comenzamos ahora analizando el primer tiempo, una etapa inicial en general pareja, pero siempre con el Bayern Múnich mejor plantado, en el sentido de que la desesperación siempre estuvo del lado del PSG, que sabía que si no marcaba un gol le iba a ser imposible meterse entre los 8 mejores, y además esto provocaría por segunda edición consecutiva su eliminación en los octavos de final de la UEFA Champions League, además de que ha sido eliminado en esta misma instancia en 5 de las últimas 7 ligas de campeones de la UEFA. La realidad es que al PSG no le vienen saliendo las cosas a nivel europeo, y por eso mismo en esta oportunidad tendrían que dar un golpe muy importante y duro como para poder eliminar a un equipo alemán que había ganado los primeros 7 compromisos de esta Champions, único equipo que tiene 100% de efectividad, y de hecho iba a terminar ganando los primeros 8, porque también se iba a terminar imponiendo en este partido ante los franceses. En la primera parte hubo situaciones e insinuaciones por ambos lados, pero como dije, el Bayern siempre estuvo mejor plantado. Si bien es cierto que al término del partido la posesión de la pelota terminó favoreciendo al equipo de París, con un 55% a favor contra un 45% de los teutones, la realidad es que el ataque directo del Bayern de Múnich siempre fue mucho más peligroso que los envíos ofensivos del PSG, que la única manera que tuvo, sobre todo en la segunda parte, cuando ya estaba perdiendo, de generar alguna situación de gol como para intentar por lo menos empatar y después posteriormente
llevarse el triunfo porque era la única manera de ir al tiempo extra y posteriormente a los penales, fue por Sergio Ramos de cabeza, que terminó siendo el único futbolista que se salva en este segundo partido por parte del elenco francés, que en general quizás no es un problema tan individual, porque todos sabemos que la mayoría de los jugadores del PSG son muy buenos, pero colectivamente les está faltando algo como para dar un paso hacia adelante, sobre todo cuando tienen que enfrentarse a estos grandes equipos. Si hacemos un resumen de la Champions del PSG, de 8 partidos disputados, ganó 4, 2 de ellos al Maccabi Haifa de Israel, los otros 2 a la Juventus, empató 2, los 2 contra el Benfica y perdió los 2 ante el Bayern. Una liga de campeones verdaderamente muy pobre para los parisinos, que en este primer tiempo contra el Bayern de Múnich en ningún momento lograron ponerse el partido al hombro como para intentar llevárselo puesto, aunque no sea con buen fútbol, ni siquiera les sirvió tener en la delantera a los 2 mejores jugadores de todo el planeta. En la segunda parte, el plan del Bayern de Múnich estaba muchísimo más claro: jugar totalmente de contragolpe, presionar en la salida de balón a los franceses y provocar errores y ataques directos como para intentar liquidar la serie. Por el lado del PSG, sin ninguna idea futbolística, sobre todo en lo que respecta a la concepción global del juego. Los pases entre los mediocampistas eran muy pero muy nulos, y Mbappé y Messi, las pocas veces que entraban en contacto con el balón, tenían que retroceder muchísimo, estaban muy lejos del arco como para intentar provocar algo en el arco defendido por Jan Sommer, que en la primera parte tuvo alguna que otra, como dije, atajada, una salvada de Matthijs de Ligt en la línea, pero poco más. En el segundo tiempo, las acciones del PSG fueron únicamente dos cabezazos de Sergio Ramos, el primero con una respuesta fenomenal del arquero suizo, que recordemos que está reemplazando a Manuel Neuer, y la segunda también fue un cabezazo del español que se fue al lado del palo. En ambas ocasiones el PSG ya estaba perdiendo por 1-0. ¿Cómo llegaría el primero de los goles? Luego de una pésima salida del elenco francés, una buena presión del Bayern de Múnich, la pierde Marco Verratti en un lugar donde no hay que perder el balón, en el borde del área, 2 toques y Choupo-Moting, un futbolista que está teniendo una enorme Champions League, que había jugado en el PSG el año en el cual el elenco parisino llegó a la final y perdió justamente el encuentro definitivo en el año 2020 contra el Bayern de Múnich. En esta oportunidad vuelve a castigar, porque es el tercer tanto que le marca al PSG, por lo que el Bayern se ponía 1-0 arriba y parecía que todo estaba totalmente terminado, porque sinceramente el equipo dirigido por Christophe Galtier, que nunca le encontró la vuelta, por lo menos en esta clase de partidos, estaba totalmente abatido dentro del terreno de juego y, como dije, estaba con una única esperanza, que era algún cabezazo de Sergio Ramos. Posteriormente llegaría el segundo, luego de una contra fenomenal que terminaría convirtiendo a Serge Gnabry como el autor del segundo tanto del partido, y un global por 3-0. A esto hay que sumarle que durante los 90 minutos se le anularon 2 goles bien anulados por posición adelantada al Bayern de Múnich, por lo que el global podría haber sido aún más extenso, un resultado mucho más abultado, que terminó siendo un 3-0 que marca verdaderamente la diferencia. Quizás no en cuanto al nivel de los futbolistas, porque repito, si hacemos un 1 por 1 entre los jugadores del PSG y los jugadores del Bayern de Múnich, seguramente esté parejo entre los 11. Porque no solamente el PSG tiene a Messi y a Mbappé. Achraf Hakimi es un futbolista que se desempeña muy bien como el lateral derecho, Donnarumma es un buen arquero, el mediocampo en general no es malo, más allá de que termina siendo lo más flojo del equipo francés, pero en general, como conjunto, como equipo, el Bayern Múnich es muy pero muy superior. Los alemanes ganaron 8 de 8 en esta Champions y se encaminan a lo que puede llegar a ser su 7ª Liga de Campeones de la UEFA. Y en la otra serie que se definió este día miércoles, se puede decir que la historia se terminó llevando puesta a la actualidad, porque el Milan, equipo que hace 11 años no se metía entre los 8 mejores de Europa, en esta oportunidad lo consiguió. Empató en Inglaterra 0-0 con el Tottenham, y debido al 1-0 conseguido en Italia hace 22 días logró meterse en los cuartos de final de la UEFA Champions League.
no es el mejor momento actual del Milan en la temporada. El 2023 ha tenido algunos resultados bastante flojos para el conjunto negro-azzurro, que perdió 4-0 con la Lazio, 5-2 de local con el Sassuolo y quedó muy lejos de la lucha por el título local, cuando parecía que iba a ser el competidor más directo del Napoli, que cómodamente lidera la competición italiana. Sin embargo, en Europa el Milan dio un golpe duro, además de que puso muy arriba al fútbol italiano, porque hacía 18 años que un equipo italiano no eliminaba a un conjunto inglés a doble partido en una serie de UEFA Champions League. El último había sido justamente el Milan en el año 2005, cuando dejó en el camino en octavos de final al Manchester United. En esta oportunidad, el elenco dirigido por Stefano Pioli deja en el camino al Tottenham de Antonio Conte, que ha quedado un poco en el debe, sobre todo en este segundo partido, porque el primero fue muy parejo y el Milan se lo terminó llevando por un gol en los primeros minutos del cotejo. Sin embargo, uno esperaba que en este encuentro de vuelta el Tottenham arriesgara un poquito más. Está claro que Conte siempre va a salir a jugar desde el arranque con su clásica línea de 5 defensores, con los 3 centrales y los 2 carrileros. Sin embargo, uno esperaba que en el segundo tiempo el conjunto de Londres se volcara un poco más en la ofensiva. Sin embargo, no lo hizo. Si vemos la cantidad de tiros efectivos al arco, 3 para el Milan, 2 para el Tottenham. De hecho, la jugada más clara terminó siendo tapada por Foster, el arquero del conjunto inglés, frente a un ataque bastante directo del Milan, que terminó siendo merecedor de la clasificación, sobre todo por lo poco que hizo el Tottenham en este cotejo de vuelta y porque el Milan defendió muy bien la ventaja obtenida en Italia. Con este resultado, el Milan es el primero de los 3 equipos italianos que se mete en los cuartos de final. Habrá que esperar a ver qué es lo que sucede en la siguiente semana con el Inter y con el Napoli. El Bayern y el Milan son el tercer y el cuarto equipo, respectivamente, que se meten en los cuartos de final de esta Champions League. Hasta el momento hay un equipo por cada uno de los países y, sorpresivamente, por ejemplo, todavía no hay ningún español metido entre los 8 mejores. Obviamente el único que queda en la Champions es el Real Madrid, por lo que es bastante lógico que hasta que los merengues no jueguen no haya todavía un equipo de España. Recordemos que ayer martes el Benfica goleó al Brujas 5-1 en Portugal y con un global de 7-1 se metió entre los 8 mejores, mientras que también el Chelsea está en los cuartos de final al derrotar en condición de local 2-0 al Borussia Dortmund. La próxima semana se resolverán las 4 series restantes. Manchester City y Leipzig igualaron 1-1 en Alemania y deberán definir la clasificación en Inglaterra. El Napoli derrotó 2-0 al Eintracht de Frankfurt en Alemania y deberá definir la serie en Italia. El Real Madrid goleó al Liverpool en Inglaterra por 5-2 y deberá sellar su clasificación en España. Y el Inter derrotó 1-0 al Porto en Italia, por lo que en el Estadio do Dragao está absolutamente la serie abierta.